Hola señores, espero que estén muy bien. Bueno, precisamente Caracol Noticias sacó hoy un reportaje donde dentro de la Corte Suprema de Justicia, el señor Olmedo López, sí, ese mismo fue que su padrino político, varón electoral de Itagüí, que por cierto aquí ya hay un video sobre él, colocó en el cargo de la unidad de gestión de riesgo, que adicionalmente a eso hizo parte de ese entramado de corrupción de los carrotanques, que adicionalmente a eso está revelando la lista de los congresistas que están involucrados en este expreso entremado. Muchos lo han llamado la carrotanque política, la ONR política o la Olmeo política. Yo en estos momentos puedo decir que estamos viendo algo que ya se sabía de la unidad de gestión de riesgo. Pues si no lo saben, investigadores como Ariel Ávila ya habían investigado 1000 veces la unidad de gestión de riesgo, pero nadie le ponía cuidado, porque la unidad de gestión de riesgo tiene una contratación especial. Pero señores, Olmedo López acaba de revelar, y vamos a hacer un análisis del reportaje de Noticias Caracol, vamos a ver cómo funcionó y ante todo, necesitamos saber, porque esto me parece grotesco lo que va a decir Olmedo López. Siento que dicen por ahí que el verdadero que dio la orden fue el ministro de Hacienda y que están involucrados congresistas del pacto histórico, que están involucrados varios congresistas. Literalmente estamos viendo el caso de corrupción más importante del gobierno Petro, más importante que el convenio de, de energía limpia que tenía con el clan Torres, más peligroso. Y entonces, aquí es donde yo les digo a la gente, ¿de verdad vale apoyar un gobierno que todavía está viéndose en este entramado? Porque es que muchos dicen, no, es que Olmedo López seguía las cosas de su padrino. Puede ser. Es que mucha casualidad de todos los caminos lleven a Itagüí y también a Uribia. Pero también me parece mucha casualidad que aparezcan congresistas comprados cuando nosotros aquí hemos hecho el análisis de la estrategia que tenía Gustavo Petro en el Congreso, que era el menudeo político. Pues le entregó el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Transporte a los conservadores. Que adicionalmente a eso le entregó a Julián Bedoya el IFES, como lo dijo María Jimena Duzán. Y así consecutivamente a muchas personas cuestionables. Tiene a Mauricio Liscano, que por cierto, muy buen ministro, pero sigue siendo una persona cuestionable. Está en el Ministerio de las TIC. Entonces, yo aquí es a veces lo que me hace dudar del gobierno. Yo lo apoyo en sus iniciativas sociales, porque lo que dice Gustavo Petro es verdad y lo que dijo hoy durante la firma es muy cierto. Colombia es un Estado social de derecho que no se ha cumplido por el entramado de algunos políticos y algunos privados que quieren mantener la riqueza en ciertos sectores. Eso es verdad. Pero que tú juegues con esos mismos sectores y con esos políticos también es cuestionable. Pero bueno, vamos a ver la entrevista. Bueno, señores, acá está. Bueno, y acá está. De riesgos, hasta hoy se han conocido solo anuncios de lo que estaba dispuesto a contar a la justicia sobre el escándalo de la corrupción en la entidad. Pero lo que van a ver ustedes a continuación es el primer cara a cara que se conoce de este hombre con investigadores de la Corte Suprema de Justicia. En esa diligencia a la que tuvo acceso completo Noticias Caracol, el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgos contó en detalle cómo se orquestó y cómo se puso a andar el complejo entramado para dar contratos de ese organismo a congresistas a cambio de sus votos a favor de los proyectos del gobierno. En este primer informe les mostramos a Olmedo López cuando revela datos concretos de reuniones en Presidencia de la República, en el Ministerio de Hacienda y en su oficina, en las que según él recibió orden. Espere. Dijo Ministerio de Hacienda, no me equivoqué. Señores, es que esto venía siendo orquestado por la mayor cúpula de más confianza de Gustavo Petro. Es que la presión que estaba haciendo el Congreso en las reformas sociales era mucha, bastante. Y pues el gobierno estaba perdiendo la batalla porque ellos pasaron de negociar con los líderes de los partidos políticos a hacer el menudeo político
más duro que hemos visto en el Congreso. Es que fue tanto así que le entregó un ministerio a un congresista, que fue Alfredo Ape Cuello, que fue el Ministerio del Deporte, después del escándalo de los Panamericanos. Ahora, esto es cierto. La estrategia del gobierno hasta hace unos meses era menudo político duro y fuerte. Menudo político de gran magnitud. Es que no, es impresionante. Y tarde o temprano iba a pasar algo así. Sea con alguna entidad o era con la unidad de gestión de riesgo, pero iba a pasar. Porque es que manejar el menudo político uno por uno es muy difícil. Sigamos. Altos funcionarios del gobierno para amañar y entregar contratos a dedo a congresistas de diferentes regiones del país. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. De la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. Olmedo López, el exfuncionario de más alto nivel procesado por el escándalo de corrupción que sacude al gobierno de Gustavo Petro, reveló ante la Corte Suprema la estrategia para pagar congresistas con contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo por más de 90.000 millones de pesos. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. López fue director de la Unidad de Gestión de Riesgo durante un año, tiempo en el cual asegura haber recibido la orden de direccionar esos millonarios contratos por parte de uno de los funcionarios más importantes del gobierno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro logre el propósito o saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos. Según López, los votos. O sea, utilizaban la estrategia de cupo indicativo. Hay algo llamado las ayudas legislativas, que son proyectos que se le entregan directamente a los congresistas se le entregan a los alcaldes y los alcaldes al contratista. En este caso, Olmedo López buscaba al congresista, o el ministro, buscaba al congresista, hablaba con el congresista, negociaba con el congresista decía, necesito esto, necesito aquello para tal lado, se lo da, le decía a Olmedo López, ven, esto es más como por unidad de gestión de riesgo, necesito que usted gestione esto, va a ir para tal alcalde, y si algo, gestione usted también la contratación a través del Fondo de Atención a Desastres, que eso literalmente vendría siendo una contratación privada con dineros públicos a través de la fideicomisora. Y la fideicomisora le pertenecía a Irán Francisca Toro. Entonces, el entramado político caliente. O sea, esto es asqueroso, es hediondo, huele feo. Pero esto es el punto que llevó al menudeo político, la estrategia que Gustavo Petro tuvo que cambiar con la llegada de Cristo. Esto es terrible, pero sigamos. En el Congreso pretendían ser pagados con esos contratos que surtieron todos los trámites previos, pero no se alcanzaron a firmar porque estalló el escándalo de corrupción. Es revisar cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión y acordar con esos congresistas entregar unos contratos dirigidos para unos municipios específicos, con intermediarios en los municipios o contratistas, a cambio de que esos congresistas voten en esa comisión, en las mayorías que faltaban. López explica que en esa estrategia de comprar políticos por parte del gobierno, incluso presionaron a los propios congresistas del pacto histórico. Y voy más allá, el reporte de uno de los negociadores con estos congresistas, de cuáles congresistas del pacto histórico no estaban yendo o no estaban votando para que les cerráramos las puertas y no los volviéramos a atender. ¿Cómo la ven ustedes? También hasta los congresistas del pacto que son de gobierno y que ya tienen varios puestos y han tenido varias posibilidades de negociar porque son gobierno.
también están incluidos en este escándalo. ¿Y sabe qué? No me extraña, porque son inexpertos. Se lo apuesto que son inexpertos en esto nuevo. ¿Por qué? Porque son primíparos. Pero está mal hecho. Señores, esto está mal hecho. Y esto es aquí donde nosotros tenemos que entender que, volvemos al tema, la estrategia de menudeo político con la que llegó Velasco no le funcionó. Porque le hundieron reforma a la educación, reforma a la salud. La laboral se la hundieron y la tuvieron que volver a presentar. Entonces yo siento que la verdad está muy difícil. Y yo entendía la desesperación del gobierno nacional. Pues sigamos. Entidad. Y también hace parte de los soportes que están en la Fiscalía General de la Nación del mensaje dirigido. Estos son los nombres de los que hoy no llegaron a votar. Estos son los del pacto. Y la orden expresa, antes de eso, 8 días antes, les vamos a mandar una relación de los que no vayan para que no los atiendan más, pero también sí para que en otra reunión los contratos dirigidos para lograr esas mayorías. Estas órdenes, según su versión, fueron impartidas en una reunión que denominó como cónclave y se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2023. El cónclave son varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido de ellos, donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos. Lo que sigo diciendo yo, la estrategia de menudeo político hunde y se abre para un tema de corrupción masiva. Y es que esto no puede ser solamente con él, con la unidad de gestión de riesgo. El menudeo político se repartió no solo en puestos, sino contratos en todas las entidades estatales del gobierno nacional. Porque era la estrategia de negociar con los congresistas. Y porque el gobierno nacional repitió las formas de gobiernos anteriores. Porque al entender que los congresistas no iban a colaborar en sus reformas, o bueno, no iban a colaborar como ellos querían que les colaboraran, porque teníamos el caso de la reforma a la educación, que terminó siendo un Frankenstein político. Está esto. Y entonces, volvemos al tema. Gustavo Petro se desesperó y su única estrategia y la de Velasco fue menudeo político. Repartan todo lo que tengan. Eso está mal, porque sin una planeación debida se abre una puerta a corrupción. Y la puerta de corrupción no es solamente la unidad de gestión de riesgo, puede terminar siendo más entidades. No sé, terrible. Para conseguir o leyes, los cambios en ella, o temas de interés de un ministro específico en su cartera. Ese es el conclave, el que yo llamo conclave. Y donde no fue una reunión, fueron varias reuniones. Asisten ministros, como usted lo ha mencionado. Dirigen ministros. ¿Asiste el presidente de la República? No. Según Olmedo López, el cónclave se realizó en la Casa de Nariño y contó con la asistencia de varios altos funcionarios del gobierno. La lista está siendo verificada por la Fiscalía y por la Corte Suprema a través de los registros de ingresos al Palacio y la ubicación de las celdas de los celulares. Porque no me hablaron a mí solo. Otros ministros estaban en esa reunión y era el cónclave. No fue uno. No fue un ministro dando órdenes. Fueron varios ministros dando órdenes. Entre los asistentes estarían el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia y hoy director de Inteligencia, y el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Este último es el eje de la colaboración de Olmedo López. Para la fecha en que se llevó a cabo el llamado cónclave, el ministro de Hacienda había dado el visto bueno a la aprobación en el Congreso de una adición presupuestal para la unidad de gestión de riesgo por 208 mil millones de pesos. Y nace de un entramado porque... Claro, tiene sentido, porque para ese momento estaban peleando la adición presupuestal y pues obviamente
volviendo al tema, la unidad de gestión de riesgo tiene la capacidad de contratar directamente con el contratista a través del fondo de atención a desastres y el sistema de atención de desastres. Esa capacidad que tiene la unidad de gestión de riesgo es literalmente decirle a la fiduprovisora, darle la orden, vea, necesitamos hacer este contrato en 8 horas, ustedes lo van a hacer, la plata va a salir del fondo, pero necesitamos que sea este contratista. Ese contratista puede haber sido recomendado por un senador o por un alcalde que venía siendo vinculado por un senador o un representante de la Cámara. Así. Y es que carro tanques política no sería el único. Eso sería en el caso de la unidad de gestión de riesgo. Pero los contratos que sí se hicieron por licitación, pero que se modificaron los pliegos para beneficiar a gente, sí puede estar en otras entidades. ¿Ustedes qué creen? Les hago la pregunta. ¿Vale tanta la vaina para hacer una reforma social? ¿Valía tanto hacer el menudeo político para terminar así? Yo no voté por un gobierno del cambio donde se negociara congresista por congresista. Voté por un gobierno del cambio que iba a decir que iba a llegar a unos acuerdos con los partidos para que sus reformas pudieran fluir en democracia, pero no de esta manera. Desde esa reunión con el señor ministro, él mismo había hecho llegar y había direccionado una cifra importante al presupuesto de la entidad. Todo inició con la llegada de ese presupuesto. La adición presupuestal fue aprobada el 10 de julio de 2023, 3 meses antes de las elecciones regionales. Aunque el proyecto de ley inicial fue de autoría de su antecesor en la cartera de Hacienda, José Antonio Campo, el texto presentado al Congreso no incluía ninguna adición para esta entidad. La adición de los 208.000 millones fue incluida y aprobada en segundo debate en junio de 2023, para cuando Bonilla había asumido las riendas del Ministerio de Hacienda. La propuesta fue presentada por el senador liberal de Antioquia, Juan Diego Echavarría, y respaldada por 20 congresistas, entre los cuales hay varios nombres que hoy están en la lupa de la Corte por presunta corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Entre ellos están Liliana Esther Vitar, Wadid Mansur y Juan Pablo Gá. Nosotros ya habíamos hablado en un video anterior sobre estas personas que aparecieron. Por ejemplo, está Wadid Mansur, presidente de la Comisión de Acusaciones. Pero adicionalmente a eso, pertenece al clan conservador de Córdoba, a los García. Y es que me parecía muy curioso. Ahora, hay varios ahí. El ministro Bonilla ha negado cualquier participación en el escándalo. Sin embargo, el trámite requiere el visto bueno del ministro y en las actas se lee que las modificaciones contaron con su previo aval. Y eso es curioso. Todo lo que tenga que ver con el tema de presupuesto, reforma tributaria y además de temas de Hacienda, si no tiene el visto bueno del Ministerio de Hacienda, literalmente se cae una proposición. Porque eso hay que consultarlo. Él es el técnico ahí. Él dirá si esto cuesta o no cuesta más. Dios mío, yo sigo analizando este informe y yo puedo creerme todo el tiempo de que el entramado fue un error de desesperados. El ministro Bonilla ha acogido favorablemente muchas de nuestras propuestas y ha expresado su disponibilidad de apoyar la presentación de un pliego que modifica en su totalidad el proyecto inicialmente presentado. Pero según la versión de Olmedo López, la participación del ministro de Bonilla fue mucho más allá. Las reuniones en las que yo estuve son del 2023 y el presupuesto, y son posteriores a la fecha en la que llegó el presupuesto dirigido a la entidad. ¿Es posible saber cuándo ocurrieron esas reuniones? 27 de noviembre, 15 de diciembre. ¿Año? 2023. Lugar, la primera, Palacio Nariño. La del 27 de noviembre. La del 27 de noviembre. ¿Y la del 15 de diciembre? Cerca al Palacio de Nariño, ahí a un pasito del Palacio Nariño. ¿Algún sitio especial? La oficina de un ministro.
Olmedo López asegura que hubo una segunda reunión que se llevó a cabo el 15 de diciembre en el Ministerio de Hacienda. A esta habrían asistido el ministro Ricardo Bonilla y su asesora María Alejandra Benavides, quien tiene entre sus funciones servir de enlace con el Congreso y era una de las visitantes frecuentes de la Unidad de Gestión de Riesgo. Entre julio y octubre ingresó 16 veces a reuniones con el ex subdirector de Gestión de Desastres, Sneider Pinilla. La supuesta reunión en el Ministerio de Hacienda, que está siendo verificada por la Corte y por la Fiscalía, habría tenido como propósito que Olmedo López cumpliera con la entrega de 3 contratos que suman 92.000 millones de pesos. Fue un ministro, su enlace con el Congreso de la República, una congresista plasmando en un documento los nombres de sus colegas que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos. Cifra que ya me había compartido el ministro. Y fue en esa reunión con el ministro. Que fue una planeación completamente dura y pura con los congresistas. Y fue menudeo político. El problema es que estos congresistas tuvieron una representante, que no sabemos si era senadora o representante a la Cámara, pero tuvieron a alguien que los representaba en esa negociación, donde el beneficio iba a ser muy alto. O sea, estamos hablando de que hay más congresistas. Ahora no solo son congresistas del pacto, sino pueden ser de diferentes partidos, que adicionalmente se beneficiaron de la unidad de gestión de riesgo en otros contratos que no son los contratos de la carrotanque política. O sea, estamos hablando de un entramado más sucio o igual de sucio al Locat Paz, donde está vinculado el excontralor Felipe Córdoba, donde el exdirector de planeación de un momento a otro construyó una casa por $1 millón, que pues, espero que esa plata haya sido sana. Espero que sí, pero hay dudas. Terrible, pero sigamos. Con su asistente y unos periodos después en mi oficina con una congresista preguntando por los mismos contratos, por los mismos montos, en un hecho donde el ministro, cuando tuve agenda con él, manifestó directamente de qué se trataba y por qué había que entregar esos contratos. El ministro en su despacho me habló de 92.000 y me dio los mismos municipios. Esta misma petición, según su versión, fue ratificada un mes después por una... Así funciona. Los congresistas tienen un capital político que tienen que cuidar. Sean los representantes, senadores, tienen alcaldes y gobernadores a los cuales ellos tienen que beneficiar en el Congreso de la República para que ellos les sigan manejando una cartera de votos. Así funciona. Señores, que esto es política, es que esto no es como nos lo ha vendido gran parte de los movimientos sociales y los otros. Esto es política. Si un alcalde queda, lo mínimo es que esperan de que el congresista de arriba los colabore. Congresista durante una reunión en la unidad de gestión de riesgo. La congresista a la que se refiere es Karen Manrique, representante de Arauca elegida por la circunscripción especial de Paz. El registro... Se los dije, era una representante. Sigamos. De ingresos a la entidad confirma que Manrique estuvo en la unidad de gestión de riesgo 8 veces entre septiembre de 2023 y febrero de 2024. Después del cónclave en la Casa de Nariño, la congresista entró en 3 oportunidades. El 14 de diciembre se reunió con Sneider Pinilla y el 22 de enero y el 7 de febrero de 2024 se reunió con Olmedo López. Cuando una de las congresistas llega a mi oficina, tiempo después, a preguntarme y a impulsar los contratos por ellos, no solamente me dice, viene a nombre de, y entre los nombres
que me menciona nombre del representante Mansur. Y yo lo que hago es que le entrego mi libreta. Escríbame aquí de qué se trata. Según López, los contratos se distribuirían de la siguiente manera. El primer contrato sería en el Carmen de Bolívar por 11.700 millones de pesos. El segundo por 34.000 millones. ¿Sabes qué es lo más curioso? Bolívar, Clan Blel, quien quedó actualmente como gobernador. Ahí les dejo la duda. ¿Quién quedó como alcalde de Cartagena? Bolívar tiene una capacidad de escoger personas cuestionables en todos los sentidos, pero qué negociación. En Saravena, Arauca, y el tercero por 46.000 millones de pesos. Y Córdoba, o sea, Arauca ya entendemos por la representante Manrique, y Córdoba ya lo sabemos por quién, por Guaidó Mansur y Andrés Calle Aguas. En el municipio de Cotorra, en Córdoba. Olmedo López asegura que hay 6 congresistas que se verían beneficiados. La misma lista que yo dije la vez pasada. Está Julián Peinado, ficha de Andrés Gaviria, representante de la Cámara por Antioquia, y es uno de los varones electorales de Antioquia. Juan Diego Muñoz, actualmente uno de los hombres más cercanos a la gobernadora del Meta. Dejó de ser congresista supuestamente por temas de salud. Karen Astrid Manrique, que es la de la Arauca, Guaidó Mansur y Juan Pablo Gallo. Curioso. Con la entrega a dedo de los 3 contratos. En esa libreta de apuntes, escrito por la congresista, están los municipios para donde efectivamente el ministro un tiempo atrás había direccionado los contratos, los montos de esos contratos para cada municipio, y hace la relación de los congresistas que hicieron parte o hacen parte de ese acuerdo con el señor ministro. Contratos que relacionaban o relacionan los alcaldes, los funcionarios de las alcaldías o el contratista que va a manejar el contrato en ese municipio. Y en el documento, repito, de la congresista, con su puño y letra, con sus manos, aparecen los nombres de los 6 congresistas que, a nombre de quien ella iba a preguntar ella por los contratos en ese acuerdo que habían hecho con el... ¿Sabe qué es lo más curioso? Que la mayoría de la Comisión de Hacienda, o sea, la comisión importante para aceptar el tema de presupuesto, de la edición presupuestal. Curioso. Juan Diego Muñoz es de comisión tercera. Mansur también. Curioso, muy curioso. Ministro. En la diligencia, Olmedo López estuvo cara a cara con el representante Guaidó Mansur, quien está siendo investigado por este alto tribunal. El exdirector de la unidad de riesgo explicó por qué el nombre del congresista aparece en la matriz de colaboración. Fue el ministro en su despacho quien determina y me da el nombre de el representante Mansur como el encargado de los enlaces con los demás congresistas. Si yo era el encargado del enlace de los demás congresistas, ¿por qué se reúne usted con la otra congresista? Olmedo López responde enfáticamente. No me reuní con él, pero me dieron la orden. Otro tipo de órdenes que cuando hable de los detalles van a entender cómo fue la orden y el por qué no me reuní con él. Porque fue una de las órdenes, no reunión. Cumpla lo que está aquí y su contacto es esta otra persona que se entenderá con él. Por estos hechos, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema en contra de los siguientes congresistas: Liliana Vitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz,
Karen Manrique, Wadid Mansur y Juan Pablo Gallo. Mi carnet de militancia de 32 años. Durante la diligencia, Olmedo López mostró el carnet del M-19 que ha portado durante 32 años. También mostró que tiene en su celular fotos de su libreta, la cual tiene escondida por razones de seguridad, y que contiene la lista de ministros, congresistas, alcaldes y contratistas beneficiados con el robo de la unidad de gestión de riesgo. Por cuenta de esto, no dudan en afirmar que incluso compañeros suyos lo quieren hacer. Así es, pues Olmedo López habló y pues inculpó al ministro de Hacienda de tanta confianza de Gustavo Petro que yo aquí lo dije. Puede ser de confianza de Gustavo, pero ha sido mal ministro. Debió cambiarlo cuando pudo. Ahora no lo cambió y ahora toca aguantarlo otro tiempito más. Olmedo López acaba de revelar todo un entramado. Y mucho más, porque en este caso no es solo por la reforma pensional, sino más allá, que es el tema de la adición presupuestal, que eso permitiría que se levantara un vicio gigante contra el Ministerio de Hacienda. Pues señores, los invito a que se suscriban.